Oremos. Padre, gracias te damos por las múltiples bendiciones que tú derramas diariamente sobre nosotros. Te pedimos al abrir tu palabra hoy que nos ayudes a entender que tú tienes todo en este mundo bajo control. Aunque todo parece estar en desorden, desbaratándose, tú estás sentado en tu trono, serena y calmadamente. Nada se te escapa, tienes todo bajo control y últimamente todo terminará de acuerdo a tu plan. Ayúdanos a entender esto al estudiar este tema hoy. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén. Vamos a comenzar nuestro estudio de hoy en el libro de Efesios. Efesios, el capítulo 6, el último capítulo del libro, y vamos a leer empezando en el versículo 11. Aquí vamos a ver que hay una batalla, una lucha en la historia entre dos grandes poderes. El poder de Dios y por el otro lado el poder de Satanás. Dice allí en Efesios 6 y el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales en los aires o en las regiones celestiales. Así que estamos en una batalla de vida y muerte en este mundo. Ahora quiero formular una pregunta al comenzar nuestro estudio sobre esta gran batalla invisible entre Cristo y Satanás. ¿Qué distingue al verdadero Dios de todos los falsos pretendientes? La respuesta está en Isaías 46, 9 al 11. Vamos a leer esos versículos. Voy a parar de vez en cuando para enfatizar algún punto clave. Dice allí, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Aquí está hablando Dios. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Ahora, ¿por qué es que Él es Dios? No hay otro Dios y nada hay semejante a Él. La respuesta está en el versículo 10. Que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo, significa plan, mi plan o consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Dos puntos claves que quiero que nosotros notemos en estos versículos. En primer lugar, Dios conoce el fin desde el principio. Es más, Dios conoce todo lo que ha ocurrido en el universo, en el eterno pasado, el presente y el eterno futuro. Nada se escapa de su vista. Y por lo tanto, el segundo punto es que porque Dios conoce todo lo que iba a ocurrir en la historia de este mundo, su plan no puede fracasar. Él sabe cómo maniobrar para que su plan se cumpla de acuerdo a su conocimiento omnisciente. Ahora quiero leerles una cita del Espíritu de Profecía que encontramos en una fuente que no está en español. La fuente se llama Manuscript Releases, tomo 14, página 21, a donde se habla del nombre predilecto que Dios usa para sí mismo. Dice así, yo soy, significa una presencia eterna. El pasado, el presente y el futuro son lo mismo para Dios. No es como nosotros.
Para nosotros el pasado, presente y futuro son diferentes. Pero la cita de la hermana White dice, yo soy significa una presencia eterna. El pasado, el presente y el futuro son lo mismo para Dios. Sigue la cita. Él ve, Dios ve, los eventos más remotos de la historia pasada y los del futuro muy lejano con una visión tan clara como nosotros vemos las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor diariamente. Es decir, la vista de Dios ve todo como si estuviera ocurriendo ahora mismo. Para Dios no hay pasado, no hay futuro, sino hay un eterno presente, porque para Dios Él ve en visión panorámica toda la historia de comienzo a fin como si estuviera ocurriendo en este mismo instante delante de sus ojos. Ahora vamos a ampliar un poco este concepto. Vayan conmigo a Lucas 20 y vamos a leer los versículos 34 al 38. Y déjenme decirles algo en cuanto a este pasaje tan importante. Aquí se habla de un debate que tuvo Jesús con los saduceos que no creían en la resurrección de los muertos. El Señor Jesucristo trazó 3 puntos claves para responder a un caso hipotético que ellos le presentaron. Hablaron de 7 hombres que se casaron con la misma mujer. Y entonces le preguntaron a Jesús, ¿de cuál de los 7 hombres será mujer esa dama? Querían poner a Jesús entre la espada y la pared, querían ridiculizar la doctrina de la resurrección de los muertos. Jesús les contestó trazando 3 puntos. En primer lugar, ustedes ignoran las escrituras. Se refería especialmente a los escritos de Moisés, porque los saduceos creían tan solo que los escritos de Moisés eran inspirados. No aceptaban como plenamente inspirados los otros libros del Antiguo Testamento. Así que el Señor Jesucristo le dice, ustedes ignoran el verdadero significado de los escritos de Moisés aún, porque Moisés habló de la resurrección, aunque ustedes dicen que no. También Jesús les dijo, ustedes ignoran el poder de Dios. Dios es suficientemente poderoso como para resucitar a los muertos. Y luego el Señor Jesucristo les dijo, el caso que ustedes presentan es inverosímil porque en la vida futura no va a haber matrimonios. Ahora con esto en mente, vamos a leer Lucas 20, 34 al 38. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo, es decir, en nuestro tiempo presente, se casan y se dan en casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, es decir, la vida venidera, y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son igual a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Es decir, Jesús dice, en la vida futura no habrá resurrección, habrá resurrección, pero no habrá matrimonios. Y por lo tanto el caso que ustedes presentan no tiene sentido. Pero luego el Señor Jesucristo les va a decir, yo les voy a tomar un ejemplo de los escritos de Moisés, a donde se demuestra que Moisés escribió sobre la resurrección. Ustedes dicen que Moisés no creía en la resurrección. Ahora yo les voy a tomar de sus escritos evidencia que él creía en la resurrección y está en sus escritos. Vamos al versículo 37. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, fíjense lo que va a decir. Aún Moisés, es decir, aún el mismo Moisés que ustedes dicen no habla de la resurrección. Yo les digo, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pues para Él todos viven. Noten que no dice
para nosotros todos viven. Dice, para Dios todos viven. Ahora, ¿cómo explicamos esto? ¿En qué sentido para Dios todos viven, aún los que están muertos, según nuestra perspectiva? Bueno, cuando Dios se le apareció a Moisés en la zarza ardiente, que no se consumía, Abraham, Isaac y Jacob estaban ya muertos. Pero es interesante es que Dios no dice, yo fui Dios de Abraham, Isaac y Jacob cuando estaban vivos. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob cuando ya estaban muertos. Habla en tiempo presente. Vamos a mirar Éxodo, el capítulo 3 y el versículo 6, y luego vamos a saltar a los versículos 13 y 14. Dice así, aquí está hablando Dios, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo Moisés a Dios, he aquí, ahora estamos en el versículo 13, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Noten que Dios no dice, yo fui, me envió, yo seré el que me envió, sino yo soy el que me envió. Es decir, aquí encontramos a Moisés después que Abraham, Isaac y Jacob están muertos, que Dios le está diciendo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, para Dios, Abraham, Isaac y Jacob estaban vivos porque Dios vive en un eterno presente. Dios no tiene que esperar que resuciten para que sea una realidad, porque en su eterno plan las cosas van a ocurrir exactamente como las conoce en su mente. Nosotros vemos la historia en segmentos, pasado, presente y futuro. Pero Dios observa todo como si estuviera transcurriendo delante de sus ojos en tiempo presente. Según la perspectiva temporal de Moisés, Abraham, Isaac y Jacob ya estaban muertos. Pero cuando Dios habló, para él, Abraham, Isaac y Jacob estaban vivos, porque para Dios todo es presente. Ahora, ustedes dicen, ¿cómo es eso? Bueno, es precisamente lo que dijo Jesús cuando se refirió a lo que pasó en la zarza ardiente. Noten nuevamente Lucas 20 y el versículo 38. Dice allí, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven, para Dios todos viven. Es decir, aunque Abraham, Isaac y Jacob estaban muertos, para Dios estaban vivos, porque Dios vive en un eterno presente. Las cosas que Él conoce, que para nosotros son futuro, son tan ciertas, no van a cambiar, y por lo tanto es como si ya Abraham, Isaac y Jacob estuvieran vivos después de la resurrección. Ahora, hoy vamos a estudiar una historia sobre la omnisciencia de Dios. El hecho de que Dios conoce en detalle todo lo que va a ocurrir en el futuro, y es más, para Dios es como si fuera presente. Vamos a hablar sobre la historia de José, una historia fascinante. Es una ilustración viva de cómo funciona la omnisciencia de Dios, cómo todo lo que va a ocurrir en el futuro para nosotros, para Dios ya existe, porque no puede fracasar su plan. Todo se va a desarrollar como Él conoce en su mente infinita. Hablemos de José.
José era un buen muchacho. Dios sabía desde la eternidad que José iba a tener un carácter noble y santo, y que en contraste a sus hermanos no iba a ser un conspirador, un envidioso y un malvado. Satanás se propuso deshacerse de José e influyó a sus hermanos para que lo vendieran como esclavo a Egipto, a pesar de que José no tenía ninguna culpa. Es decir, aunque era un buen muchacho, pareció que sucedió algo muy injusto con él. Ahora, quiero relatar un poco más detenidamente esta historia. Dios le dio a José 2 sueños de lo que iba a ocurrir en el futuro. Recuerden, para Dios ya era un hecho. Ya Dios sabía lo que iba a pasar. Es como si hubiera estado ocurriendo en el presente. Dios le dio a José 2 sueños. El sueño del sol, la luna y las estrellas, 11 estrellas que se le inclinaban a él. Y el otro sueño, la espiga que se mantuvo erecta y las otras 11 espigas se inclinaban ante la espiga de José. Sus hermanos entendieron muy bien el significado del sueño y se quejaron, le dijeron a José: entonces tú estás diciendo que nosotros vamos a venir y nos vamos a inclinar ante ti. Ni te lo creas, nunca va a pasar. En los sueños Dios le reveló a José algo que iba a ocurrir con absoluta certeza. Para Dios ya era, por así decirlo, un hecho. Así que sus hermanos odiaban a este muchacho. Así que Satanás obró sobre los hermanos de José para que lo vendieran como esclavo a Egipto. Y así Satanás pensó: los sueños de este muchacho nunca se van a cumplir. Y los hermanos pensaron exactamente lo mismo. Pero lo que Dios predice se cumple al pie de la letra, porque para Dios ya es un hecho, aunque para nosotros ocurre en el futuro. Así que sus hermanos pensaron: los sueños de José nunca se van a cumplir. Ahora, la sierva de Dios nos dice que al principio José estaba aterrorizado de lo que le esperaba. Dice que cuando iba con los ismaelitas en camino a Egipto, podía ver en la lejanía las tiendas de su padre. Y en ese momento José se propuso de que él iba a cooperar con el plan de Dios, que Dios tenía un plan, no conocía cómo se iban a cumplir sus sueños, pero él confió que Dios sí sabía cómo se iban a cumplir y él iba a cooperar con Dios. En el libro Patriarcas y Profetas, página 215, encontramos esta descripción de la determinación que tomó José. Dice: su alma se emocionó con la firme determinación de mostrarse fiel a Dios y de obrar en todas las circunstancias como convenía a un súbdito del Rey de los cielos. Serviría al Señor con corazón íntegro, afrontaría con toda fortaleza las pruebas que le deparara su suerte y cumpliría cada deber con fidelidad. Dios sabía que José iba a escoger hacer eso. Dios ya sabía que podía confiar en las decisiones que iba a tomar José. Dios no obligó a José a hacerlo, pero Dios ya conocía el carácter de José y cómo José iba a cooperar con su plan. Es decir, para Dios era como si estuviera ocurriendo en ese momento presente. Dios sabía desde la eternidad que José iba a terminar en la casa de Potifar. Y Dios sabía que en la casa de Potifar, José iba a aprender a ser un administrador excelente, porque Dios tenía un plan de administración para José. Iba a tener que administrar todos los bienes de Egipto durante los 7 años de sequía.
Así que Dios ya sabía lo que iba a ocurrir. Él sabía que José iba a terminar en la casa de Potifar, que iba a ser esclavo allí, que iba a ser un excelente administrador. Y la Biblia nos dice que llegó a ser tan excelente que su amo, Potifar, no se preocupaba sino por la comida que conseguía en cada ocasión en la mesa. Dios sabía desde la eternidad que la esposa de Potifar le iba a poner los ojos a José y que iba a procurar convencerlo que cometiera adulterio con ella. Pero Dios conocía también desde la eternidad la decisión que iba a tomar José, que iba a ser íntegro y no iba a ceder a las insinuaciones de la esposa de Potifar. Bueno, ustedes conocen la historia. La esposa de Potifar, en el curso del tiempo, acusó a José de violarla. Y José fue a parar en la cárcel. Dios sabía desde la eternidad que José iba a parar en la cárcel. Dios sabía que iba a estar en la casa de Potifar. Y Dios sabía las decisiones que iba a tomar José cuando le sobrevenían estos problemas. Imagínense, un buen muchacho y como resultado lo venden como esclavo a Egipto. Por ser fiel al mandamiento no cometerás adulterio, va a parar en la cárcel. Pero Dios sabía que José en su mente estaba seguro que Dios tenía un plan. No lo entendía en ese momento, pero digo, yo voy adelante con el plan porque Dios conoce el fin desde el principio. Así que José va a terminar en la cárcel. ¿Por qué en la cárcel? Porque Dios sabía que en la cárcel él iba a refinar aún más su capacidad administrativa, que lo iba a preparar para la administración de los bienes de Egipto durante los 7 años de sequía. Y José llegó a ser tan eficiente en la cárcel que prácticamente se convirtió en el carcelero. Dios ya sabía desde la eternidad cada detalle de estos. Él sabía que podía confiar en José por las decisiones que él iba a tomar. Para Dios no tuvo que esperar para que ocurriera, sino como ciertamente iba a ocurrir, es como si estuviera ocurriendo en ese momento presente delante de sus ojos. Pero había otra razón por la cual Dios sabía que José tenía que parar en la cárcel. Y es que allí él iba a conocer a un panadero y a un copero. Y que el panadero y el copero iban a tener sueños. Dios ya sabía eso desde la eternidad. Es como si estuviera ocurriendo en ese momento presente para Dios. Es decir, no podía fallar, iba a suceder. Porque Dios es omnisciente, las cosas que ocurren de acuerdo a lo que Dios conoce desde la eternidad. Así que en la cárcel él conoce al copero y al panadero. Y entonces Dios le da al copero y al panadero sueños. Fíjense cómo Dios está en control. Satanás está maniobrando, mandando a José como esclavo a Egipto, llevando a la esposa de Potifar a acusarlo y mandándolo finalmente a la cárcel. Está tratando de desanimar a José, pero ya Dios conoce a José desde la eternidad y las decisiones que él va a tomar. Así que ahora el panadero y el copero tienen sueños y José le interpreta los sueños a los dos. Le dice al panadero, en 3 días tú vas a morir, te van a colgar, te van a matar. Y le dijo al copero, tú vas a volver a servir el vino de Faraón. Ya Dios sabía esto desde la eternidad. Él sabía que José iba a poder interpretar los sueños que él mismo le dio. Así que encontramos que José, allí en la cárcel, interpretó los sueños del panadero y del copero. Era en el plan de Dios que José se encontraran con ellos en la prisión. Sabía que Satanás lo iba a mandar a la prisión, sabía que Satanás lo iba a mandar a la casa de Potifar, sabía que sus hermanos lo iban a vender como esclavo y sabía las decisiones positivas que iba a tomar José. Ahora,
el próximo paso es que cuando el copero salió de la cárcel, le dijo José, oye, por favor, acuérdate de mí cuando salgas y habla positivamente de mí cuando estés sirviendo vino a Faraón. Y fíjese que el ingrato, entre comillas, se le olvidó por 2 años ayudar a José. ¿Por qué? Porque Dios sabía que no era tiempo todavía. Había ciertos eventos que tenían que ocurrir antes de eso. Así que Dios conocía desde la eternidad que el copero iba a olvidar a José y era en su plan, en su diseño, que eso sucediera. Pero después de 2 años que el copero olvidó a José, y yo pienso que tal vez Dios le dio un ataque de amnesia a el copero, porque no era el momento en que él hiciera lo que estaba en el plan de Dios. Ahora Dios le da a Faraón 2 sueños. Para Dios, lo que indicaban los sueños ya era un hecho. Para nosotros sabemos que era futuro, pero para Dios ya era un hecho, porque iba a ocurrir. No había ninguna duda de que iba a ocurrir exactamente como Dios lo mostró en sus sueños. En los 2 sueños, Dios le enseñó a Faraón que iba a haber 7 años de increíble abundancia en Egipto y que luego iban a venir 7 años de terrible hambre, donde las cosechas no iban a producir nada. Y por lo tanto, Dios a través de estos sueños le dijo a Faraón que había que hacer preparativos para cuando vinieran los 7 años de sequía. Bueno, el faraón llamó a todos los expertos del reino. Dios sabía que iba a llamar a los astrólogos, los magos y los adivinos para que le dieran la interpretación de los sueños, pero lógicamente no fueron capaces. Así que ahora Faraón dice, entonces ¿quién me va a decir qué significan los sueños? Y entonces Dios le dice al copero, es el momento de que te acuerdes a José. Y entonces el copero le dice a Faraón, yo conozco uno que podría decirte el significado de los sueños. Y le contó los sueños que le dio a él y que le dio al panadero. Y Faraón dice, ¿qué estamos esperando? Traigan a José. Y José sale ahora de la prisión. Y de un esclavo extranjero, ahora José llega a ser el primer ministro de Egipto. ¿Qué cosa? Lo que Satanás quería para mal, ya Dios sabía que iba a terminar para bien. Pero todavía no se habían cumplido los sueños de José. Así que ahora encontramos que vienen 7 años de abundancia, como había dicho Dios. Para Dios ya era un hecho. Vuelvo a repetir otra vez, porque Dios vive en un eterno presente. Dios es el yo soy. Es tan cierto como si ya hubiera ocurrido. Ahora, vienen los 7 años de abundancia. Y José, quien fue nombrado por Faraón para administrar todos estos productos, porque José había demostrado capacidad administrativa donde Potifar y en la cárcel, ahora José reserva muchos productos agrícolas en los graneros en Egipto, sabiendo que vienen 7 años de sequía. Y después de 7 años, ahora vienen 7 años de terrible sequía. Ahora, yo pregunto, ¿quién causó esa sequía? No cabe duda que Dios no causó la sequía. No causó la sequía porque no era el plan de Dios que Jacob y su familia murieran de hambre. El que causó la sequía fue Satanás. Pero Dios ya había avisado de antemano que Satanás iba a causar una sequía y Dios, a través de los sueños que le dio a Faraón, había hecho provisión durante los 7 años de abundancia. Así que ahora Satanás causa una sequía terrible. Y hay hambre en Egipto y la gente viene a Egipto para recibir provisiones. Y José
quien ha sido preparado por Dios para esto a través de su capacidad administrativa, reparte la comida para que los habitantes de Egipto no perezcan de hambre. Ahora, Dios toma lo que Satanás tenía para mal y lo usó para bien. Porque el propósito de Satanás era matar de hambre a Jacob y a su familia. Ese era su motivo ulterior. Pero Dios había hecho provisión en Egipto. Después de 2 años de terrible sequía, Jacob y sus hijos y su familia empezaron a padecer hambre. Y por lo tanto Jacob le dijo a sus hijos, miren, yo he oído que hay provisión de comida en Egipto. Así que ¿por qué no van ustedes a Egipto para ver si pueden conseguir comida para que no muramos nosotros? Fíjense, la intención de Satanás era matar a Jacob y a su familia. Claro, porque Satanás sabía que de ese linaje iba a venir el Mesías. Ya había caído en cuenta por el llamado Abraham, por Isaac y ahora Jacob. Él dice, yo voy a acabar esta gente con esta hambruna. Así que encontramos que los hijos de José, no todos, solamente 10 de ellos fueron hasta Egipto para buscar provisiones para que no muriera la familia de hambre. Dios ya sabía que esto iba a ocurrir. Fíjense que Satanás está obrando y Dios está obrando para contrariar lo que Satanás está haciendo. Es el juego y el contrajuego de la historia, en otras palabras. Dios juega, Satanás juega. Satanás juega, Dios juega. Pero Dios tiene una gran ventaja y es que Dios conoce el fin desde el principio y por lo tanto su plan no puede fracasar. Para Dios lo que va a ocurrir ya es presente en su divina morada. Así que llegan los hermanos de José a Egipto. José les habla en egipcio. José no se parece el mismo, está todo adornado por Faraón como primer ministro de Egipto. Los hermanos no lo reconocen. ¿Y qué es lo primero que hacen los hermanos? Los hermanos llegan y se inclinan ante José. ¡Ja! José ahora está diciendo, ahora los sueños se han cumplido, porque mis hermanos están inclinándose ante mí, como yo vi en los 2 sueños que recibí de Dios. Dios conoce el fin desde el principio. Todos los detalles Dios los conocía. Y por lo tanto Dios podía intervenir para frustrar los movimientos de Satanás. Satanás no puede ganar en esta batalla. Dios gana porque Dios conoce todo lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir y lo que ha ocurrido en el pasado. Ahora los hermanos, no voy a contar toda la historia porque no tenemos tiempo, pero ahora los hermanos se inclinan ante José y finalmente José se les revela como su hermano. Y ellos empiezan a llorar y a pedir perdón a José por lo que han hecho. Pero José les dice, no lloren. Ahora quiero leer Génesis 45, 4 al 8. Tremendo pasaje este. Aquí José va a decir 3 veces por qué ocurrió toda esta historia que les he contado. Dice en Génesis 45, 4 al 8, 3 veces lo siguiente. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Y ahora fíjense, no dice José, ahora me voy a vengar, los tengo aquí donde los quiero. No. Dice, ahora pues, no os entristezcáis, no lloren, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, para preservar la simiente, de donde vendría el Mesías. Sigue diciendo el versículo 6, esa es la primera vez, Dios me mandó para preservación de vida. Ahora viene la segunda vez. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Ahora viene la segunda vez. Y Dios me envió
delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Y ahora viene la tercera vez. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Dios me mandó acá, no ustedes. Claro, Satanás lo usó, Dios permitió que Satanás hiciera eso para mandarlo allá, pero era el plan de Dios, quien conoce el futuro, lo que iba a ocurrir. Ahora, no solamente mandó Dios a José a Egipto para que su linaje no muriese de hambre. Había otra razón. Dios había dado una profecía de 400 años, de algo que iba a pasar por un periodo de 400 años. Dios conoce el fin desde el principio, queridos amigos, claramente. Esa profecía se encuentra en Génesis 15, 13 al 15. Génesis 15, 13 al 15. Es una promesa o una profecía que Dios le dio a Abraham. Vamos a leerla. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Fíjense que Dios no identificó la tierra. Sencillamente dijo tierra ajena. Hay un detalle importante en eso. Sigue diciendo, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán durante los 400 años, juzgaré yo. Y después de esto saldrán los descendientes de Jacob, saldrán con gran riqueza. Y luego Dios le dice a Abraham, esto no es para tu tiempo. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá. Es decir, van a ir de Egipto a Canaán y luego entonces de Canaán a Egipto y luego van a regresar de Egipto a Canaán. Dice el versículo 16, en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Ahora, ¿cómo se pudo cumplir esta profecía de 400 años? Que el pueblo de Jacob iba a ser esclavo por 400 años en tierra ajena, no se identificó la tierra, y después de 400 años iban a salir con gran riqueza de regreso otra vez a Canaán. Fíjense cómo es la providencia de Dios. Al enviar Dios a José a Egipto, claro, permitiendo que Satanás mandara a José a Egipto, Dios estaba haciendo posible que Jacob y su familia se trasladaran a Egipto, crecieran allí, para luego, después de 400 años, regresar otra vez a Canaán. Satanás no tenía idea que al enviar a José a Egipto por la ira de sus hermanos para ser esclavo, que al trasplantar a José a Egipto estaba en realidad cumpliendo el plan de Dios, a donde Jacob y su familia luego se trasladarían a Egipto para cumplir la profecía de los 400 años. Lo que Satanás no sabía en el momento es que él influyó sobre los hermanos de José para que vendieran a José a Egipto y estaba cooperando sin darse cuenta para que se cumpliera la profecía de los 400 años de Génesis 15. Como resultado de trasplantar a José de Canaán a Egipto, Jacob y toda su familia se trasladaron luego a Egipto por causa de la sequía y luego regresaron a la tierra prometida con gran riqueza. En ese momento ya Satanás entendía muy bien cuáles eran los planes de Dios, que no conocen
ni premura ni demora. Sabía que los 400 años estaban por cumplirse en la época de Moisés y que Dios tenía la intención de llevar de regreso al pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Y por lo tanto, Él decidió que no iba a permitir que salieran de Egipto. Satanás estaba tomando nota de lo que ocurría. Demasiado tarde entendió por qué Dios había trasplantado a José y luego a Jacob y toda su familia de Canaán a Egipto. Con el paso del tiempo, en Egipto llegaron a ser una gran nación, habitaron en Gosén y luego cuando crecieron y se convirtieron en una gran nación, estaban listos para regresar otra vez a la tierra prometida. Éxodo 5, 1 y 2 describe la testarudez de Faraón. Indudablemente, obra de Satanás. Ahora Satanás dice, no me di cuenta que al enviar a José de Egipto iba a crecer esta gran nación para cumplirse la profecía de los 400 años, pero ahora yo voy a impedir que se cumpla esa profecía. Voy a obrar sobre Faraón para que no los deje salir. Dice en Éxodo 5, 1 y 2, después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. 15 veces en Éxodo dice que el corazón de Faraón se endureció. Satanás no quería que este pueblo saliera con gran riqueza a Canaán. Él no sabía que ese era el plan de Dios desde un comienzo cuando permitió que Satanás enviara a José a Egipto. Pero ahora surge una pregunta. ¿Por qué no dejó Dios a Jacob y a su familia en Canaán? ¿Por qué no les proveyó comida allá? La razón es muy sencilla. Quiero leerles una cita que encontramos en el libro Patriarcas y Profetas, página 235 y 236. Fíjense cómo Dios fue muy sabio al hacer posible que José fuera a Egipto, Jacob fuera a Egipto, crecieran hasta llegar a ser una gran nación allí en Gosén, en Egipto, para luego llevarlos a la tierra prometida de regreso. Fíjense esta cita. Se había prometido que su posteridad, la de Jacob, sería tan numerosa como las estrellas. Pero hasta entonces el pueblo elegido había aumentado lentamente. Dios le prometió a Abraham gran descendencia y a Jacob también le prometió, pero el pueblo había crecido muy poco. Sigue la cita. La tierra de Canaán no ofrecía en ese tiempo, cuando eran pocos, campo propicio para el desarrollo de la nación que se había predicho. Estaba en posesión de tribus paganas poderosas, que no habrían de ser desalojadas hasta la cuarta generación. De haber quedado allí para convertirse en un pueblo numeroso, los descendientes de Israel hubiesen tenido que expulsar a los habitantes de la tierra o dispersarse entre ellos. Es decir, eran pocos, no podían con esas naciones poderosas. Y si se dispersaban entre ellos, noten lo que iba a ocurrir. Conforme a la disposición divina, no podían hacerlo primero, es decir, desalojar a los cananeos. Y si se mezclaban con los cananeos, es decir, se dispersaban en Canaán, se expondrían a ser seducidos por la idolatría. Egipto, sin embargo, ofrecía las condiciones necesarias para el cumplimiento del propósito divino. Se les ofrecía allí en Egipto un sector del país bien regado y fértil, con todas las ventajas necesarias para un rápido aumento. Y la antipatía
que había de encontrar en Egipto debido a su ocupación, pues los egipcios abominan todo pastor de ovejas, les permitiría seguir siendo un pueblo distinto y separado y serviría para impedirles que participaran en la idolatría egipcia. Fíjese qué sabio es Dios, porque conoce el fin desde el principio. Él dice, si los dejo en Canaán, este grupito pequeño no va a poder con esas naciones poderosas para desalojarlas. Y si yo hago que se dispersen para que crezcan, se van a contaminar con la idolatría de esas naciones de Canaán. Así que lo que voy a hacer es voy a permitir que Satanás los mande a través de José a Egipto, y ahí los egipcios los van a poner en Gosén, porque los israelitas son pastores de ovejas y los egipcios no quieren a los pastores de ovejas, y de esa manera se van a mantener refugiados o protegidos en gran medida de la idolatría de Egipto. Y todo este proceso, queridos hermanos y hermanas, comenzó cuando José se propuso en su mente a seguir el plan de Dios, no importaba lo que ocurriera. Y como resultado, no solamente se salvó la simiente, se salvó la posteridad, de donde finalmente nació el Mesías prometido. Ahora quiero leerles una cita que posiblemente conocen muy bien. Se encuentra en el libro Ministerio de Curación, página 380. Dice aquí la sierva del Señor: Dios no guía jamás a sus hijos de otro modo que el que ellos mismos escogerían, si pudieran ver el fin desde el principio y discernir la gloria del plan que cumplen como colaboradores con Dios. Es decir, Dios no escoge ningún plan para nosotros que nosotros mismos no escogeríamos si pudiéramos ver el fin desde el principio. Yo pregunto, ¿creen ustedes que José veía muy diferente las cosas mirando hacia atrás que cuando estaba viajando a Egipto como esclavo y estaba mirando hacia adelante? ¿Creen ustedes que José hubiera escogido algún otro camino que el camino que escogió Dios? Yo no creo. Cuando él vio cómo la providencia divina, el plan de Dios se cumplió, juego y contrajuego, Satanás tratando de impedir y Dios tratando y procurando cumplir con lo que él sabía que iba a ocurrir, lo que para él era un eterno presente, vemos esta lucha entre Cristo y Satanás y cómo Dios sabía que José iba a tener éxito porque iba a cooperar con el plan de Dios. Ahora tenemos pocos minutos, tomemos un último relato del Antiguo Testamento. La historia de Esther. ¿Recuerdan la historia de Esther? El rey Asuero dio un decreto influido por Amán, causado últimamente por Satanás, de acabar con todos los judíos en el reino. Pero Dios tenía un plan para liberar a Israel. Dios, sabiendo lo que iba a hacer Amán, sabiendo lo que iba a hacer el rey, él colocó de antemano a Esther en el palacio. Interesante, porque Esther iba a jugar un papel para contrarrestar el plan de Satanás de cometer genocidio, eliminar a toda la nación judía, de donde finalmente vendría el Mesías. Esa era la mira de Satanás. Así que Dios colocó a Esther en el palacio antes que esto ocurriera, porque para Dios todo es un eterno presente. Y Dios escogió a Esther para cumplir su plan. Dios sabía que Esther iba a escoger seguir su plan. Dios no obligó a Esther. En todo esto, Dios no obliga, Dios no causa, Dios sencillamente sabe las decisiones que la gente va a tomar. Así que cuando estaban los judíos bajo este decreto de muerte, Mardoqueo le mandó un mensaje a Esther, a quien Dios había colocado en el palacio. Se encuentra en Esther 4, 13 y 14.
Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. No creas que tú te vas a escapar por él porque eres la reina. No, tú eres judía también. Y luego dice Mardoqueo, claro, Mardoqueo no sabía que Esther iba a cooperar con el plan de Dios y que Dios sabía eso. Dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Todos nosotros somos importantes para cumplir el plan de Dios, pero no somos indispensables. Si Dios hubiera sabido que Esther iba a escoger no cooperar con Dios, de todas maneras hubiera librado a los judíos, hubiera contrarrestado el plan de Satanás, pero lo hubiera hecho de otra manera. Así que dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y luego Mardoqueo hace una pregunta. Yo eliminaría la primera partecita de la pregunta. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Yo hubiera dicho, para esta hora has llegado al reino. Claro, Mardoqueo no sabía en realidad que Dios ya había colocado a Esther en el palacio para librar al pueblo de Israel. Pero dice, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Para esa hora había llegado al reino Esther en el plan eterno de Dios. Para Dios ya era un hecho, aun cuando para nosotros no había ocurrido. Quiero terminar con una cita que todos conocemos muy bien. Romanos 8:28. Saben, mis queridos amigos y hermanos, Dios tiene un plan para nosotros también. Y nosotros debemos escoger seguir ese plan, a donde nos conduzca. Aunque vengan toda clase de problemas, obstáculos, dificultades, debemos decir, Dios tiene un plan, voy a andar con Él, voy a caminar con Él. Yo no sé cuál es el plan, pero al fin el plan se va a cumplir y va a ser lo mejor. Romanos 8:28, el último texto que vamos a leer. Y sabemos, a ciencia cierta, no dice nos imaginamos o pensamos, dice sabemos que a los que aman a Dios, no a todo el mundo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Una mejor traducción es todas las cosas obran en conjunto para bien, pero no para todo el mundo, para los que aman a Dios. Esto es, a los que conforme a su propósito o su plan son llamados. Para los que aman a Dios y siguen su plan, todas las cosas resultan para bien, aun cuando a través del camino que lleva a ese fin parezca que Dios no está obrando, Él obra. Así que encomendémosle nuestra vida al Señor. Sigamos su plan, porque su plan es el mejor. Tiene un plan para cada uno de nosotros. No nos desanimemos. No tiremos la toalla y digamos, ¿de qué vale servir a Dios? No me viene sino males. No, no hay mal que por bien no venga, es el dicho. Que Dios les bendiga y que podamos seguir el plan que Dios ha establecido para nosotros. La pluma de Elena G. de White, considerada dentro del adventismo como portadora del espíritu de profecía, desarrolló a lo largo de sus escritos una visión amplia, profunda y dramática del conflicto entre Cristo y Satanás. Este conflicto, que ella denomina el gran conflicto o la gran controversia, constituye el eje central de la historia de la humanidad y del universo. Según White, no se trata solo de un enfrentamiento entre dos seres poderosos, sino de una disputa por los principios que gobiernan el universo. El amor, manifestado en Cristo, y el egoísmo personificado en Satanás. En esta visión, cada ser humano, consciente o no, es partícipe de ese conflicto eterno. A través de sus libros, especialmente Patriarcas y Profetas, El deseado de todas las gentes, El conflicto de los siglos y otros escritos, White desarrolla una narrativa en la que el origen del mal, la caída de los ángeles, la rebelión inicial de Lucifer
La obra de Cristo en la salvación del hombre y la restauración final del universo son elementos que se entrelazan, mostrando un cuadro de proporciones cósmicas y profundas implicaciones morales y espirituales. En esta primera parte se establecerán los fundamentos del conflicto, el surgimiento de la rebelión en el cielo y los principios que dieron forma a esta lucha que atraviesa toda la existencia. El origen del conflicto, un misterio en el corazón del cielo. Elena G. de White describe que el mal no surgió por necesidad, ni era inherente al universo creado por Dios. Por el contrario, el mal nació en el corazón de un ser perfecto, Lucifer, uno de los ángeles más exaltados, dotado de inteligencia, belleza y cercanía al trono de Dios. White enfatiza que Dios había creado a todos los seres celestiales libres, con capacidad de amar, obedecer y formar un carácter en armonía con los principios divinos. Sin libertad, argumenta, no podría existir el amor auténtico. Sin embargo, Lucifer comenzó a contemplarse a sí mismo con admiración excesiva. Según White, este fue el punto donde la semilla del mal encontró terreno fértil. La autosuficiencia, el orgullo y el deseo de exaltación propia empezaron a tomar forma en su corazón. Aunque no existía razón alguna para la desobediencia, Lucifer comenzó a insinuar que Dios exigía de las criaturas una sumisión excesiva. Así, mediante pensamientos de duda y autoadmiración, se gestó la primera discordia del universo. Este proceso fue gradual. White afirma repetidamente que Dios, en su amor, extendió oportunidades para que Lucifer se arrepintiera. Lo llamó, le explicó las consecuencias de su camino y le mostró la belleza de la obediencia. Pero Lucifer persistió en su rebelión, hasta llegar al punto en que ya no deseaba volver atrás. Su deseo de ocupar una posición igual a la de Cristo, pues veía en el Hijo de Dios una autoridad que él ambicionaba, lo condujo a una oposición abierta contra el gobierno divino. La naturaleza de la acusación, la autoridad de Dios puesta en duda según el espíritu de profecía, la esencia del conflicto no fue un simple deseo de poder, sino una acusación directa contra el carácter y el gobierno de Dios. Lucifer argumentó que las leyes divinas eran innecesarias, que los seres inteligentes podían gobernarse a sí mismos sin una autoridad suprema. En otras palabras, presentó la ley de Dios como una carga, como una restricción antinatural que limitaba la libertad de los seres creados. Elena G. de White explica que en este momento se planteó el dilema que marcaría toda la historia del universo. ¿Era Dios justo en exigir obediencia? ¿Eran sus caminos realmente dignos de confianza? La acusación de Lucifer atacaba el núcleo del carácter divino, presentándolo como arbitrario e injusto. En contraste, Cristo defendió la ley como expresión del amor de Dios, como el fundamento del orden, la paz y la felicidad de todas las criaturas. La tensión entre estos dos principios, la abnegación de Cristo y el egoísmo de Satanás, se convirtió en el punto central de la controversia. White destaca que Dios no destruyó inmediatamente a Lucifer, porque de hacerlo habría generado temor entre los seres celestiales. En cambio, permitió que el mal siguiera su curso para que, finalmente, su verdadero carácter quedara revelado ante el universo entero. La caída de los ángeles y el comienzo de la guerra celestial, el conflicto, inicialmente interno y moral, se transformó en un enfrentamiento abierto cuando Lucifer intensificó su influencia entre los ángeles. Convenció a muchos de ellos con argumentos que apelaban a la libertad, a una supuesta igualdad y a las ventajas de un sistema sin la autoridad divina. Así, una tercera parte de los ángeles aceptó su liderazgo. La Biblia menciona una guerra en el cielo, y White amplía esta idea explicando que no se trató solo de un conflicto físico, sino de una confrontación filosófica, moral y espiritual. Cristo,
como comandante de los ángeles fieles, defendió la justicia del Padre. Finalmente, Lucifer y sus seguidores fueron expulsados del cielo. La expulsión no fue un acto de venganza, sino un paso necesario. La presencia del mal era incompatible con la paz y armonía del cielo. White agrega que, aunque Satanás fue expulsado, sus acusaciones aún no habían sido plenamente refutadas. Quedaba por demostrarse la falsedad de sus reclamos y la justicia del gobierno de Dios. Este escenario condujo al siguiente gran capítulo del conflicto: la creación del ser humano y la intromisión del mal en el planeta Tierra. La creación del hombre y la extensión del conflicto a la Tierra. En Patriarcas y Profetas y otros escritos, Elena G. de White detalla que la creación del ser humano representó una nueva manifestación del amor divino, seres creados a imagen de Dios, capaces de amar, razonar y vivir en comunión con su Creador. Dios otorgó al hombre el don del libre albedrío, pues sólo así podría participar en el verdadero amor. Satanás vio en el ser humano una oportunidad para prolongar su rebelión. Si lograba inducir a la criatura terrenal al pecado, podría presentar su triunfo como evidencia de que Dios era injusto o incapaz de mantener sus criaturas en obediencia. Así, el enemigo dirigió sus esfuerzos hacia la primera pareja, Adán y Eva. El relato de White muestra que la tentación en el Edén fue más que un simple acto de desobediencia. Fue un ataque directo al carácter de Dios. Satanás insinuó que Dios ocultaba algo, que prohibía comer del árbol del conocimiento porque temía que el hombre alcanzara una sabiduría superior. Esta es la misma acusación que Satanás inició en el cielo, que Dios no era transparente ni digno de confianza. Eva cayó en la trampa y Adán, por su amor hacia ella, también cedió. Con este acto, el pecado entró en el mundo y la humanidad quedó sujeta a la dominación del enemigo. Sin embargo, Dios no abandonó a sus criaturas. En el mismo Edén, Cristo reveló el plan de redención, prometiendo que la simiente de la mujer vencería a la serpiente. Este fue el anuncio de que Cristo, en el futuro, se encarnaría para vencer a Satanás en su propio territorio. El inicio del plan de redención y el compromiso eterno de Cristo. Elena G. de White describe que, tras la caída del ser humano, se abrió ante la deidad una escena profundamente solemne, una crisis que ninguno de los ángeles había contemplado jamás. El pecado había penetrado en el mundo. La raza humana estaba condenada, y el enemigo parecía haber ganado una ventaja decisiva. Sin embargo, en ese momento crítico, Cristo se ofreció voluntariamente para tomar el lugar del hombre y asumir sus responsabilidades. Esta disposición de entregarse por los culpables no fue improvisada, ni surgió como respuesta desesperada. White enfatiza que el plan de redención era un propósito eterno, concebido desde antes de la creación del mundo, pero reservado para revelarse solo cuando fuera necesario. En la intimidad infinita de la divinidad, Cristo había aceptado anticipadamente la misión de salvar al ser humano si éste llegaba a caer. Así, la promesa hecha en el Edén, que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, proclamaba la disposición divina de enfrentar las consecuencias del pecado no mediante coerción, sino mediante sacrificio y amor abnegado. White añade que este acto de Cristo no solo fue un plan de rescate, sino la base sobre la cual se demostraría ante el universo la verdadera esencia del carácter de Dios. Satanás había presentado a Dios como tirano, arbitrario, egoísta y restrictivo. El sacrificio de Cristo mostraría lo contrario, que el gobierno de Dios se fundamenta en la justicia, pero también en un amor tan profundo que es capaz de darlo todo por salvar al más indigno. En esta revelación divinamente dramática se encontraba la estrategia fundamental de la gran controversia. Dios permitiría que el pecado manifestara plenamente su naturaleza destructiva,
mientras simultáneamente se revelaría la gloria y la pureza del carácter divino, particularmente a través de la vida y muerte del Salvador. El conflicto se intensifica, la humanidad entre dos influencias opuestas después del Edén. Según Ellen G. White, la batalla espiritual entre Cristo y Satanás se hizo más directa y visible. La humanidad quedó en una situación delicada. Por un lado, inclinada naturalmente hacia el mal como resultado del pecado. Por otro, objeto del constante interés y trabajo de Cristo y los ángeles fieles para atraerla hacia la luz. White plasma esta realidad en un lenguaje profundamente simbólico y espiritual. Cada alma es un campo de batalla donde dos fuerzas luchan denodadamente por la decisión humana. Ningún ser humano es espectador pasivo. Todos participan en el conflicto mediante sus decisiones, pensamientos y acciones. Los escritos de White describen cómo Satanás desplegó sus estrategias con una astucia progresiva. Comenzó sembrando incredulidad, alimentando las pasiones desordenadas y promoviendo un estilo de vida desconectado de Dios. El enemigo sabía que, si lograba que el ser humano perdiera de vista la belleza del carácter divino, podría reclamarlo como súbdito. Por ello, trabajó para distorsionar la imagen de Dios en la mente de la humanidad. Desde las primeras civilizaciones procuró implantar ideas de un Dios exigente, cruel, caprichoso o indiferente, pues sabía que una percepción equivocada del Creador alejaría al ser humano de la verdadera adoración y lo colocaría bajo su dominio. En contraste, Cristo se dedicó a contrarrestar estas tinieblas mediante una revelación progresiva del amor divino. White resalta que Dios nunca abandonó a la humanidad, sino que desde los primeros días comunicó su voluntad por medio de patriarcas, profetas, sueños, visiones y símbolos. Las ceremonias del santuario terrenal, tan detalladas en el Antiguo Testamento, eran una representación anticipada del sacrificio de Cristo. Cada cordero ofrecido, cada fiesta solemne, cada ofrenda y cada servicio sacerdotal apuntaban directamente al Redentor que vendría y al conflicto entre la vida y la muerte, entre la justicia divina y la rebelión satánica. Satanás y su esfuerzo por corromper la obra divina en cada etapa de la historia a medida que la humanidad avanzaba, Satanás intensificaba su influencia sobre naciones enteras. White describe cómo el enemigo no se conformaba con tentar individualmente a los hombres. Buscaba modelar culturas enteras, establecer sistemas de pensamiento y estructuras sociales que reflejaran sus principios de orgullo, competencia destructiva, violencia, idolatría y corrupción moral. Desde Babel hasta Egipto, desde Asiria hasta Babilonia y Roma, las potencias que surgían en la historia estaban a menudo impregnadas, según White, de una filosofía que exaltaba el ego humano, minimizaba la autoridad divina y fomentaba prácticas que degradaban la conciencia. Sin embargo, Cristo también obraba a través de la historia con la misma perseverancia y una ternura incomprensible. Hubo períodos en que la luz parecía casi extinguirse, como en los días previos al diluvio, pero Dios siempre mantuvo un remanente fiel, hombres y mujeres que se aferraban a la verdad a pesar de la oposición generalizada. La lucha entre las dos fuerzas se hacía visible en la vida de personajes como Abel y Caín, Enoc y los impíos de su generación, Noé y sus contemporáneos, Abraham frente a las naciones paganas, Moisés contra el poder de Egipto, Elías frente al culto a Baal y muchos otros. Cada uno de estos escenarios era un microcosmos del conflicto mayor, Cristo obrando para fortalecer, iluminar y sostener a su pueblo. Satanás procurando destruir, confundir y esclavizar mediante el pecado y la mentira. Este conflicto, señala White, no se limitaba a confrontaciones visibles.
A menudo, la batalla era invisible para los ojos humanos, desarrollándose en la mente, en los motivos, en los impulsos internos. El enemigo influía en los pensamientos para sembrar dudas, tentaciones, celos y desánimo, mientras que Cristo, por su Espíritu, impresiona la mente con convicción, paz, arrepentimiento y fuerza moral. Esta dinámica espiritual constituye, según White, el núcleo de la lucha. No se pelea con armas materiales, sino con principios morales, decisiones, fidelidad y carácter. Cristo encarnado. El punto culminante del conflicto con la encarnación de Cristo. La gran controversia alcanzó una intensidad inédita. Ellen G. White describe este momento como la entrada misma del comandante del cielo en el territorio ocupado por el enemigo. Satanás había gobernado este mundo durante miles de años. Había torcido la percepción del ser humano sobre Dios y había instalado sistemas completos basados en sus falsedades. Pero ahora Cristo venía no como un ángel, no como un ser glorioso, sino como un bebé indefenso, naciendo en la pobreza, en una tierra dominada por Roma y profundamente desgastada por tradiciones religiosas que habían distorsionado la verdadera imagen de Dios. White destaca que desde el mismo nacimiento de Jesús, Satanás comprendió que estaba ante el rival más peligroso y legítimo. El enemigo había logrado corromper a la humanidad, pero ahora se enfrentaba al Hijo de Dios hecho carne, quien venía a vivir una vida sin pecado, a revelar el carácter del Padre de manera perfecta y, finalmente, a ofrecerse como sacrificio expiatorio. La encarnación no solo era un acto de humildad, sino una estrategia divina para derrotar a Satanás desde la raíz. Cristo tomaría la naturaleza humana, experimentaría sus debilidades, enfrentaría sus tentaciones y demostraría que la obediencia a Dios es posible mediante la dependencia total del Padre. Desde el desierto de la tentación hasta el Getsemaní, la vida de Cristo estuvo marcada por un enfrentamiento directo con las fuerzas del mal. White explica que cada tentación superada por Jesús era una derrota para Satanás y una victoria para la humanidad. En Cristo, la debilidad humana se unía al poder divino, y esa unión se convertiría en la esperanza de toda persona que quisiera resistir al pecado. Los escritos del Espíritu de Profecía presentan la vida terrenal de Cristo como el momento decisivo de la controversia universal. Toda la historia anterior había sido una preparación para este encuentro final entre la luz y las tinieblas. Cuando Cristo se hizo hombre, el universo entero fijó su atención en esa humilde aparición en Belén, porque allí, en un pesebre, se desenvolvía el misterio de la salvación. Dios haciéndose semejante a sus criaturas para rescatarlas desde adentro. Esta realidad se vuelve aún más extraordinaria cuando se considera que el enemigo había hecho de este mundo su dominio. Él reclamaba la tierra como suya, basándose en la obediencia del hombre al pecado. Afirmaba que la humanidad ya no pertenecía a Dios, pero con la llegada del Hijo de Dios, esa pretensión quedaba puesta a prueba. Cristo venía para recuperar lo que había sido usurpado, no mediante fuerza militar ni demostraciones de poder, sino mediante la vida más pura y recta que la historia jamás vería. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living
This wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living. This wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish. Durante su estancia en la tierra, Jesús reveló el carácter del Padre con una claridad que jamás había sido alcanzada desde la caída. Cada palabra, cada acto de compasión, cada milagro, cada enseñanza y cada gesto de ternura eran un golpe directo a las acusaciones del enemigo. El adversario había afirmado por milenios que Dios era duro, exigente y egoísta. Cristo demostró exactamente lo contrario. Mostró un Dios accesible, lleno de paciencia, misericordia, justicia equilibrada con gracia y un amor capaz de transformar los corazones más endurecidos. Cada vez que Cristo perdonaba, sanaba, restauraba o enseñaba, el enemigo era desenmascarado, pues la verdad del carácter divino dejaba sin sustento las mentiras que había difundido por siglos. Pero no bastaba con que Cristo revelara el amor divino. También debía enfrentar personalmente las tentaciones que todo ser humano soporta. Según los escritos inspirados, el enemigo concentró sus ataques con intensidad creciente, buscando encontrar en Jesús alguna inclinación al pecado, algún punto débil que pudiera explotarse. Sin embargo, no encontró nada. Cristo procedió constantemente con una pureza absoluta, no porque estuviera libre de pruebas, sino porque dependía plenamente del Padre. El enemigo, viendo que no podía inducirlo a caer, recurrió a la hostilidad humana, a la persecución religiosa, al rechazo social, al sufrimiento físico y emocional. Todo esto tenía como objetivo quebrantar la resolución divina de salvar al hombre. Pero Cristo avanzó con firmeza, demostrando al universo que la obediencia a los principios del cielo es posible incluso en las circunstancias más adversas, siempre que se mantenga la comunión con Dios. El ministerio de Cristo y la confrontación directa con el reino de las tinieblas durante su obra pública. Jesús se enfrentó abiertamente al reino de las tinieblas. No solo proclamó la verdad, sino que liberó a personas poseídas, rompió cadenas espirituales, sanó mentes oprimidas y expulsó demonios que habían hecho de la miseria humana su morada. Cada liberación era una declaración del poder de Cristo sobre el enemigo. De hecho, muchos episodios del Evangelio muestran que los demonios reconocían su autoridad y temblaban ante su presencia, proclamando a gritos quién era Él, antes de que algún ser humano lo comprendiera plenamente. Este reconocimiento involuntario demostraba cuán absoluto era el dominio de Cristo incluso en su condición humana. El conflicto espiritual se intensificó especialmente cuando Cristo abrió verdades que exponían la corrupción religiosa de su tiempo. Las tradiciones humanas habían oscurecido la ley divina, y quienes debían guiar al pueblo hacia Dios eran los mismos que lo alejaban de Él.
El enemigo utilizaba esa deformación espiritual para mantener al pueblo en tinieblas. Y cuando Cristo presentó la luz, esas tinieblas reaccionaron con odio. De acuerdo con los escritos inspirados, Satanás actuaba tanto de forma directa como indirecta, usando prejuicios, miedos, orgullo, ambición y celos para levantar oposición contra Cristo. Así, el Salvador no solo enfrentó fuerzas sobrenaturales, sino también la resistencia humana manipulada por dichas fuerzas. En este punto de la historia, la humanidad entera parecía dividirse en dos grandes grupos, aquellos que eran atraídos por la luz y aquellos que, pese a verla, elegían permanecer en las tinieblas. Esa división no era superficial, era la manifestación visible del conflicto espiritual que se libraba desde antes de la creación de la tierra. Cristo disolvía falsas creencias, desarmaba prejuicios y mostraba que la verdadera religión no consiste en rituales formales, sino en un carácter transformado y lleno de amor. La resistencia a este mensaje representaba la influencia del adversario, quien temía que la humanidad, al contemplar la belleza del carácter divino, fuera atraída irresistiblemente hacia Cristo y escapara de su dominio. El Getsemaní, la batalla espiritual más intensa jamás librada antes de llegar a la cruz. El conflicto alcanzó uno de sus momentos más dramáticos en el Getsemaní. Según el espíritu de profecía, la angustia que Cristo experimentó allí supera toda comprensión humana. La tentación más desgarradora no provenía del dolor físico que estaba por venir, sino del peso del pecado del mundo entero. Cristo debía cargar la culpa acumulada por todas las generaciones, absorber sus consecuencias y enfrentar la separación del Padre causada por el pecado. En ese momento, Satanás intensificó su ataque con una ferocidad absoluta. Le presentó escenas de horror, le hizo sentir la desesperación que acompaña al pecado, le susurró que el sacrificio sería inútil y que la humanidad no valoraría su esfuerzo. El enemigo quería quebrar el vínculo de confianza entre Cristo y el Padre, el mismo vínculo que había intentado destruir desde los días de Lucifer en el cielo. La humanidad jamás comprenderá plenamente lo que Cristo vivió allí. La autora inspirada explica que el sudor que cayó de su rostro como grandes gotas de sangre surgió del profundo conflicto interno entre su amor por el hombre y la repulsión infinita hacia el pecado. Cristo contempló la inmensa separación que el pecado produce entre Dios y el hombre, y sintió en su propio ser el tormento que el pecador enfrentaría sin esperanza. Fue en esta tensión insoportable que clamó: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa». Sin embargo, en el mismo aliento afirmó: «Pero no sea como yo quiero, sino como tú». Esta rendición voluntaria selló su victoria moral y espiritual sobre Satanás antes de poner un pie en el Calvario. Este episodio revela la naturaleza del conflicto de una manera extraordinaria. No se trataba de demostrar poder, sino de demostrar amor. No consistía en destruir al enemigo, sino en salvar a los culpables. No se trataba de imponerse por fuerza, sino de triunfar mediante sacrificio. Satanás había basado sus acusaciones en la idea de que Dios exigía obediencia, pero no estaba dispuesto a sacrificarse. Sin embargo, en el Getsemaní, Cristo demostró lo opuesto. Decidió morir por la humanidad, aun cuando sabía que muchos rechazarían su sacrificio. Esta decisión destruyó para siempre cualquier argumento que el enemigo hubiera levantado contra la justicia y el amor divino. El Calvario, la derrota pública del reino de las tinieblas. Finalmente, la controversia alcanzó su clímax en la cruz. Allí, suspendido entre cielo y tierra, Cristo estaba librando la batalla definitiva. El enemigo había manipulado a las multitudes para exigir su muerte. Había impulsado la traición de Judas, había llenado de odio a los líderes religiosos y había atormentado psicológicamente al Salvador con burlas y tentaciones finales mientras colgaba agonizante.
Pero en ese escenario de aparente derrota, Cristo estaba obteniendo la victoria más gloriosa del universo. La cruz destruyó por completo las afirmaciones del enemigo. Mientras Satanás había acusado a Dios de egoísmo, en el Calvario se revelaba un amor tan profundo que era capaz de abrazar la muerte para salvar al culpable. El reino de las tinieblas proclamaba que la ley de Dios era injusta. Pero la cruz demostraba que su transgresión tiene un costo real y que Dios, en vez de abolir su ley para salvar al pecador, ofreció a su propio Hijo como sustituto. El enemigo afirmaba que la obediencia era imposible, pero Cristo obedeció hasta el final. La cruz fue un argumento eterno contra Satanás y una declaración de esperanza para toda la humanidad. Los escritos inspirados describen que, al tercer día después de la crucifixión, el universo entero se preparó para presenciar el suceso más glorioso desde la creación, la resurrección del Hijo de Dios. Durante años, Satanás había reclamado a la humanidad como su territorio, argumentando que la muerte era su trofeo definitivo y que ninguna criatura podía escapar de su poder. Pero ahora, en el jardín donde yacía el cuerpo del Salvador, las mismas fuerzas celestiales se reunían para presenciar la derrota final de esa pretensión. La resurrección no fue un acto aislado ni un simple milagro. Fue la demostración pública de que Cristo había vencido al pecado, a la muerte y al enemigo en su propio terreno. Se levantó no porque alguna fuerza externa lo obligara, sino porque la vida divina que había puesto voluntariamente en manos del Padre le fue devuelta en plena autoridad. Ese momento fue una proclamación universal de que el enemigo ya no tenía derecho a reclamar la humanidad como propiedad exclusiva. La resurrección no solo confirmó la victoria de Cristo, sino que redefinió el destino de toda la humanidad. Según el espíritu de profecía, cuando Cristo salió de la tumba, no lo hizo solo. Salió como representante de todos aquellos que creerían en él. En su victoria estaba asegurada la victoria de cada ser humano que aceptara su sacrificio, y en su vida resucitada estaba garantizada la esperanza de una existencia eterna, libre del pecado y la muerte. Satanás había intentado impedir este momento desde el principio. Manipuló a las autoridades, asegurando la tumba con guardias romanos. Infundió miedo y confusión entre los discípulos. Intentó promover incredulidad sobre la promesa de la resurrección. Sin embargo, nada pudo evitar que el Hijo de Dios rompiera las cadenas de la muerte. Con este acto, Cristo arrebató al enemigo su arma más poderosa y destruyó para siempre el dominio que el pecado ejercía sobre la humanidad. Después de la resurrección, la ascensión de Cristo al cielo fue otro golpe para el reino de las tinieblas. Cuando Jesús regresó al Padre, lo hizo como vencedor absoluto, llevando consigo no solo las credenciales de su triunfo, sino también la naturaleza humana glorificada. Según los escritos inspirados, Cristo fue recibido con una celebración indescriptible, pues los seres celestiales comprendían que aquella victoria había asegurado la estabilidad eterna del universo. El sacrificio del Hijo confirmó que el gobierno divino está basado en la justicia, pero también en un amor infinito. El enemigo fue desenmascarado ante todo ser creado, no porque Dios lo castigara arbitrariamente, sino porque sus mentiras habían sido expuestas por contraste con la vida, muerte y resurrección de Cristo. El ministerio celestial de Cristo y la continuación del conflicto en la tierra, la controversia universal, no terminó con la ascensión del Salvador. Según el espíritu de profecía, Cristo inició en ese momento una obra nueva e igualmente esencial, la intercesión en el santuario celestial. Como sumo sacerdote, presenta su sacrificio ante el Padre en favor de la humanidad, asegurando que los méritos de su sangre apliquen tanto al arrepentido como al débil que lucha contra el pecado. El enemigo, por su parte, no se rinde. Sabe que el tiempo es breve y que la victoria de Cristo le ha dejado sin fundamento legal,
pero aún busca impedir que las almas crean en la gracia divina o permanezcan fieles a ella. Si ya no puede evitar la obra del Calvario, intenta al menos que los seres humanos no se beneficien de ella. Los escritos inspirados explican que Satanás redobla sus esfuerzos, especialmente contra aquellos que han aceptado a Cristo. Su objetivo ya no es solo tentar a caer, sino sembrar dudas sobre la misericordia divina, introducir desánimo, promover confusión doctrinal y, en última instancia, romper la confianza del creyente en el Salvador. La autora inspirada describe al enemigo como un acusador constante, que presenta ante Dios los pecados de los creyentes, procurando demostrar que no merecen el perdón. Sin embargo, Cristo intercede, no con argumentos retóricos, sino con la evidencia de sus manos perforadas y su vida sin pecado, ofrecida en favor del culpable. El ministerio de Cristo en el cielo asegura que ningún creyente está solo en la batalla contra el mal. Mientras Cristo actúa en el santuario, el adversario intensifica su actividad en la tierra. La autora inspirada describe este tiempo como un período en que las fuerzas de las tinieblas trabajan con mayor sutileza y sofisticación. El enemigo trata de infiltrar error en medio de la verdad. Usa religiones para confundir en lugar de iluminar y manipula sistemas sociales, filosóficos y políticos para alejar a la humanidad del pensamiento espiritual. No necesita destruir abiertamente la fe. Basta con debilitarla silenciosamente, introduciendo distracciones, compromisos moralmente ambiguos o enseñanzas que mezclan verdad con falsedad. La estrategia es simple pero efectiva. Si logra que las personas vivan sin necesidad de Dios, entonces puede mantenerlas bajo su influencia sin recurrir a ataques directos. El pueblo de Dios, como parte activa del gran conflicto, los escritos inspirados dejan claro que la lucha entre Cristo y Satanás no solo se libra en el cielo o en los episodios bíblicos más conocidos, sino en la vida cotidiana de cada ser humano. Cristo busca restaurar la imagen moral de Dios en el corazón del hombre, mientras el enemigo procura mantener esa imagen distorsionada o destruida. De esta manera, el conflicto universal tiene un escenario personal, la mente y el carácter de cada individuo. La humanidad no es un mero espectador, sino un participante activo. Cada decisión que se toma, ya sea pequeña o grande, refuerza uno u otro lado de la controversia. El espíritu de profecía explica que Dios no obliga a nadie a seguirlo. Ofrece libertad completa para elegir. Esta libertad hace que la lucha sea significativa, porque el amor y la obediencia solo tienen valor cuando son voluntarios. Satanás, en cambio, procura controlar por medio del engaño, la presión psicológica, la tentación y la manipulación. A menudo presenta el pecado como atractivo, razonable y conveniente, ocultando sus consecuencias destructivas. Cristo, por su parte, llama a la conciencia con suavidad, mostrando el camino de la virtud, la disciplina y el amor abnegado. Mientras una voz invita a la entrega al egoísmo, la otra invita a la entrega a Dios y al servicio a los demás. Según los escritos inspirados, Dios tiene en la tierra un pueblo que acepta su verdad y procura vivir conforme a sus principios. Este pueblo no es perfecto por naturaleza, sino un conjunto de personas frágiles que dependen enteramente de la gracia divina. Sin embargo, su existencia tiene un propósito crucial: demostrar al universo que, aún en un mundo dominado por el pecado, es posible vivir en fidelidad a los valores del cielo. Cada acto de bondad, cada renuncia voluntaria, cada victoria sobre la tentación, cada gesto de amor desinteresado es una evidencia viva de que Cristo trabaja en el corazón humano. El enemigo odia esta realidad, porque demuestra que su acusación de que la ley divina es imposible de obedecer queda completamente desmentida. La obra del Espíritu Santo en medio del conflicto en la etapa posterior a la ascensión, el Espíritu Santo desempeña un papel esencial en la gran controversia.
Los escritos inspirados explican que, al regresar Cristo al cielo, envió al Consolador como representante suyo para guiar, fortalecer, convencer y transformar a la humanidad. El Espíritu Santo toma la victoria de Cristo y la aplica al corazón humano, ilumina la mente, despierta el deseo de una vida mejor y otorga poder espiritual para resistir al enemigo. Sin esta influencia, ningún ser humano podría vencer la tentación ni comprender las verdades divinas. El adversario, consciente de la importancia del Espíritu, intenta generar confusión acerca de su obra. Busca reemplazar la verdadera espiritualidad con emociones pasajeras, engaños místicos o experiencias superficiales que no transforman el carácter. También procura enfriar la sensibilidad espiritual mediante distracciones interminables o filosofías que niegan la necesidad de un Salvador. Pero cuando un individuo se entrega sinceramente a la guía divina, el Espíritu Santo actúa con un poder silencioso pero irresistible, transformando hábitos, limpiando pensamientos, renovando la voluntad y fortaleciendo los principios morales. Cada persona convertida se convierte en un testimonio más de que el poder de Cristo es suficiente para romper las cadenas del pecado. Según los mensajes proféticos, la historia de este mundo avanza hacia un clímax en el que las fuerzas del bien y del mal se manifestarán con una claridad sin precedentes. A lo largo de los siglos, el conflicto espiritual ha sido intenso, pero en muchos aspectos velado. La humanidad ha vivido entre sombras y destellos de esta lucha cósmica. Sin embargo, los escritos inspirados describen que en los últimos días las influencias opuestas se volverán más evidentes, más definidas y más extremas. El enemigo, sabiendo que tiene poco tiempo, redoblará su actividad, empleando engaños más sutiles, presiones sociales más fuertes y estrategias más profundas para desviar a los seres humanos de la verdad. Buscará desdibujar la diferencia entre lo sagrado y lo profano, lo verdadero y lo falso, lo justo y lo corrupto, y lo hará mediante artificios que parecerán razonables, espirituales e incluso benéficos. En contraste, Cristo intensificará la obra de su Espíritu en la vida de quienes responden sinceramente a su llamado. La autora inspirada explica que en ese tiempo la evidencia del poder divino será más visible en el carácter de los fieles que en cualquier otro periodo de la historia. No será un poder ostentoso, sino la manifestación del amor de Dios reproduciéndose plenamente en los corazones humanos. Será una fe que no se derrumba ante la prueba, una esperanza que no se apaga en la tormenta y un amor que no responde al odio con odio, sino con la misma misericordia que Cristo mostró en la cruz. Este grupo de fieles, llamado a menudo el remanente, no se distingue por grandeza humana ni por autoridad terrenal, sino por su adhesión inquebrantable a los principios eternos del cielo. El conflicto en los últimos días se caracterizará también por una crisis en torno a la adoración. ¿Quién merece la lealtad final del ser humano? Según los escritos inspirados, esta crisis no será meramente teológica, sino profundamente práctica y moral. El enemigo buscará imponer su autoridad mediante mecanismos sociales, culturales y espirituales que apelarán al miedo, a la conveniencia y a la falsa paz. Pero Cristo, como siempre, actuará con paciencia, invitando suavemente a cada alma a elegir la verdad, no por obligación, sino por amor. En este escenario, cada individuo será llamado a tomar una decisión clara. La controversia que comenzó en el cielo finalmente se verá reflejada en la vida de cada persona en la tierra. La revelación final del carácter de Dios y la sentencia del enemigo, una de las ideas más profundas del espíritu de profecía, es que el objetivo último de la gran controversia no es solo la derrota del enemigo, sino la vindicación del carácter de Dios ante todo el universo. El conflicto no gira en torno a la fuerza, sino al carácter. El enemigo acusó a Dios de injusticia,
arbitrariedad y egoísmo. Cristo vino para refutar esas acusaciones con hechos, no con palabras. Al final de la historia, cuando el juicio celestial revele con claridad la obra de Dios en el mundo y en las vidas individuales, quedará demostrado que Dios ha actuado siempre con justicia perfecta y amor infinito. Cada ser creado comprenderá que la raíz del sufrimiento no está en la voluntad divina, sino en el rechazo humano y angelical a esa voluntad. El enemigo también será expuesto plenamente. Según los escritos inspirados, llegará un momento en que todo ser racional verá la naturaleza verdadera del pecado. Las mentiras quedarán desenmascaradas, las motivaciones ocultas reveladas y el fruto amargo del egoísmo evidente para todos. El adversario, que se presentó como libertador, mostrará finalmente que su camino solo conduce a destrucción, sufrimiento y caos. No será destruido por un acto de venganza divina, sino por la misma realidad que él eligió. Se separó tan completamente de la fuente de la vida que ya no puede existir. Su destrucción será una consecuencia inevitable de su propia rebelión. No un acto arbitrario del Creador, el fin del pecado y la restauración del universo. Cuando el conflicto llegue a su cierre definitivo, el universo experimentará un momento de sanación profunda. Según el espíritu de profecía, la eliminación final del pecado devolverá al universo la armonía que existía antes de la rebelión. La tierra será restaurada a su belleza original, transformada nuevamente en un hogar perfecto para la familia humana, ahora redimida. Cristo no solo salvó individuos, salvó el proyecto de la creación misma. La tierra renovada será un monumento vivo de la gracia divina, testimonio eterno de que el amor triunfó sobre el odio, la verdad sobre el engaño y la vida sobre la muerte. En ese mundo restaurado, la humanidad vivirá en perfecta comunión con Dios. No habrá lágrimas, ni muerte, ni dolor. Las cicatrices del conflicto quedarán únicamente en las manos de Cristo, recordatorios eternos del precio infinito del amor divino. Cada ser humano redimido comprenderá plenamente la profundidad del sacrificio de Cristo y valorará más que nunca la libertad moral que permitió que el amor floreciera incluso en medio del conflicto más terrible del universo. En ese estado de paz eterna, la voluntad de Dios será vivida no por obligación, sino por un amor que ha sido probado, elegido y afirmado en libertad plena. La lucha entre Cristo y Satanás es la explicación más profunda del dolor humano, la raíz del conflicto moral y la razón de nuestra necesidad de redención. Desde la rebelión en el cielo hasta la restauración final de la tierra, esta controversia ha revelado una verdad indiscutible. El amor divino es más fuerte que cualquier poder de destrucción. Cristo venció no imponiéndose, sino entregándose, no destruyendo al enemigo, sino desenmascarándolo, no exigiendo obediencia, sino inspirándola con la revelación de un amor que se sacrifica hasta lo sumo. Y hoy, en el corazón de cada ser humano, esa misma batalla continúa. Cada pensamiento, cada elección, cada acto de bondad o egoísmo se convierte en un voto silencioso que se inclina hacia uno u otro lado de la controversia. Cristo sigue llamando, no con amenazas, sino con una voz llena de ternura que dice: «Ven a mí, yo vencí por ti». El enemigo sigue tentando, confundiendo y prometiendo libertad que siempre termina en esclavitud. Pero la decisión final es personal, libre e irrepetible. La historia ya tiene un vencedor. Cristo triunfó, y su victoria está disponible para todo aquel que la reciba. El enemigo fue derrotado en la cruz y será destruido para siempre en el final de los tiempos. Sin embargo, lo más asombroso es que Dios te invita a formar parte de esa victoria, a experimentar su poder transformador y a reflejar su carácter en un mundo que aún gime bajo el peso del pecado. Cuando todo haya terminado, cuando el universo contemple por última vez el resultado del conflicto, una sola verdad resonará desde los cielos hasta la tierra nueva.
El amor de Dios es invencible. Y aquellos que hayan caminado con Cristo, aquellos que hayan elegido la luz antes que las sombras, contemplarán con gozo eterno al Rey vencedor y declararán para siempre: digno es el Cordero que fue inmolado, que vive y reina eternamente y cuyo amor salvó al universo. Dios te bendiga